Fue un emperador romano, pero anhelaba haber nacido como una florista. Roma 218 d.C. Un niño de 14 años que nunca había empuñado una espada ni pisado un campo de batalla, fue colocado en el trono imperial. No por gloria militar ni por linaje divino, sino porque era el sumo sacerdote de un dios solar extranjero, proveniente de los desiertos de Siria. Y así la corte romana, antaño cuna de generales legendarios como César y Augusto, se convirtió de repente en un escenario extraño donde religión, sexualidad y poder se entrelazaban en rituales mitad sagrados, mitad espectáculo, en festines interminables y en susurros de horror que resonaban más allá de las puertas del palacio. En la historia romana pocas figuras han inspirado una mezcla tan fascinante de fascinación y temor como Elagabalus, el emperador adolescente que gobernó solo 4 años, pero dejó una cicatriz imborrable en la memoria de todo un imperio. Fue deificado en vida y desechado como basura en el río tras su muerte. Hoy entramos en su historia no para juzgar, sino para escuchar, porque a veces la verdad detrás de alguien llamado monstruo nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y las frágiles líneas entre identidad y poder. En solo unos minutos descubrirás por qué Elagabalus, aunque maldecido por Roma, es aclamado por el mundo moderno como un símbolo pionero de género y libertad personal. Imagina una mañana temprana en las colinas de Siria. El viento del desierto susurra a través del tejado del templo de Emesa, donde el aroma a mirra impregna el aire alrededor de una piedra negra brillante sagrada, como el mismísimo corazón del dios Sol. Arrodillado en el cálido suelo de piedra frente a ella, está un niño delgado, su frente casi oculta por una corona incrustada de oro. Su nombre, pronunciado con reverencia silenciosa, es Vario Abito Vasiano. Y ni él ni nadie sabe que en pocos meses todo el imperio romano se inclinará ante un niño de 14 años. Era el año 217. Tras el sangriento asesinato del emperador Caracalla en la frontera oriental, el trono cayó en manos de un hombre sin linaje real, Macrino. Tomó el poder mediante una conspiración y lo mantuvo recortando las bonificaciones de los soldados. Pero al hacerlo, se convirtió en el enemigo del mismo ejército que lo había elevado. Mientras tanto, en el exilio, Julia Maesa, tía de Caracalla, estaba tejiendo en silencio un movimiento que cambiaría la historia. Maesa no tenía ejército, ni armas, pero poseía oro en cantidades enormes y algo aún más poderoso, una historia. Declaró que su nieto era el hijo secreto de Caracalla, el dios soldado adorado por el pueblo. Para dar vida a este relato, inundó los campamentos de la Tercera Legión Gálica con oro junto con rituales al amanecer, donde el niño Vasiano, vestido con túnicas carmesí, se presentaba ante la piedra negra del sol, bañado por la luz matutina y la admiración de los guerreros devotos. Entonces ocurrió lo impensable. En las llanuras polvorientas cerca de Rafanea, las legiones alzaron sus estandartes y proclamaron al niño, que nunca había visto una batalla, como Imperator Caesar Marcus Aurelius, Antoninus Augustus, emperador de Roma. Pero ¿podría realmente funcionar mientras el emperador legítimo Macrino marchaba hacia el sur con su ejército? La historia dice, sí. El enfrentamiento final tuvo lugar fuera de las murallas de Antioquía. Aunque Macrino tenía experiencia y hombres entrenados, titubeó, perturbado por presagios, y perdió la iniciativa. Elagabalus, mientras tanto, permaneció en su carruaje no como comandante, sino como profeta. Sobre él, el símbolo sagrado del dios Sol se alzaba como si la deidad misma supervisara la batalla. Un ataque repentino desde el flanco de Maesa destrozó las defensas de Macrino. Huyó, fue capturado y decapitado. Su cabeza, rodando por el polvo sirio, marcó el fin de un reinado que duró exactamente 14 meses. En Roma, el Senado dudó al principio, pero no tardó en comprender la verdad. Todas las legiones orientales habían jurado lealtad al niño, o más bien, al oro, al linaje y al mito. Y así, el joven sacerdote de Emesa fue declarado oficialmente emperador, aunque ningún romano había visto aún su rostro. ¿Por qué entonces un niño de 14 años pudo derrocar a un emperador y tomar el trono más poderoso del mundo antiguo? 3 razones destacan. Primero, Macrino cometió un error fatal. Recortó el salario de los soldados, un acto no menos que entregarlos a sus enemigos. Segundo, subestimó el poder de la mitología. No entendió que los soldados necesitan más que órdenes, necesitan un símbolo en el que creer. Y tercero,
Desestimó a las mujeres sin darse cuenta de que mientras los hombres trazan estrategias, las mujeres pueden construir un imperio con susurros y unas pocas arcas de monedas. Elagabalus entró en Roma en un carruaje dorado, pero en su interior no solo quería gobernar, quería ser adorado como un dios. Y ahí comenzó el verdadero problema. Cuando Elagabalus entró en Roma, el imperio no solo recibió a un joven emperador, sino que dio la bienvenida a un dios cuyo nombre nunca antes había escuchado. Desde lejos las multitudes no estaban asombradas porque fuera emperador, sino por cómo se presentaba. De pie en un carruaje dorado que brillaba bajo el sol del verano italiano, Elagabalus no llevaba armadura ni espada. En cambio estaba envuelto en una túnica púrpura bordada con soles, su dobladillo dorado reluciendo. Una corona radiante adornada con amatistas descansaba sobre sus rizos. Su rostro llevaba un maquillaje ligero, y su mirada no se encontraba con la del pueblo como la de un gobernante, sino como la de un profeta que acababa de descender del santuario. Un niño del desierto, pero en sus ojos ardía un deseo que nadie previó: convertir el trono en un altar, y asimismo en un dios. Desde la infancia, Elagabalus había vivido entre el incienso y los cánticos de Elagabal, el dios sol de Siria, adorado mediante rituales antiguos y la sangre de bestias sacrificadas. No era solo un sacerdote, era el alma de la ceremonia. Cada paso que daba en el templo era observado. Cada movimiento de su mano era recibido como un decreto divino. Y cuando fue colocado en el trono romano, no vio razón para renunciar a ese papel. Lo llevó consigo. Quería que todo el imperio se arrodillara como lo hacían los aldeanos ante el altar de piedra de Emesa. Poco después de su coronación, Elagabalus ordenó la construcción de un nuevo templo en la colina del Palatino, llamado Elagabalium, dedicado al dios Sol oriental, justo en el corazón de los santuarios religiosos tradicionales de Roma. Pero no fue el templo en sí lo que sorprendió a los romanos, sino cómo fue consagrado. La piedra negra sagrada, que se creía un meteorito símbolo de Elagabal, fue colocada en un carro ceremonial. No era tirado por caballos, sino por senadores. Ellos, representantes del Estado romano, fueron obligados a arrodillarse y arrastrar la piedra como bestias en un cortejo fúnebre. Detrás, Elagabalus los seguía entonando himnos sirios antiguos, con una voz melodiosa, su rostro empolvado polvo dorado, brillando en sus párpados como el propio sol. Roma quedó en silencio. Los romanos no eran extraños a los dioses extranjeros. Habían adorado deidades de Egipto, Persia, Galia. Pero nunca un dios había entrado en Roma de esta manera, por la fuerza, por el espectáculo y con una grandeza tan sospechosa. Y nunca antes un emperador se había declarado a sí mismo como ese dios. Elagabalus no hizo ningún intento por ocultarlo. Se proclamó la encarnación viva del dios Sol, el puente entre los mortales y lo divino, el único que podía ofrecer hablar e interceder en nombre del imperio. Durante los rituales llevaba vestidos de seda, collares de perlas, una corona como la de una diosa del amor, y caminaba con pasos pequeños y entrenados de puntillas como un bailarín de templo. Una vez, durante un gran festival nocturno de 3 días, Elagabalus ascendió al Elagabalium con una corona de laurel en la mano, de pie bajo el fuego carmesí de 3000 antorchas. Miró directamente a la multitud y sonrió como si el cielo mismo hablara a través de él. Luego susurró: «No adoran la piedra, me adoran a mí». Bajo la colina los generales se inclinaron. Los ciudadanos se inclinaron. Incluso los disidentes no podían hacer nada, porque oponerse a él ya no era desafiar a un emperador, sino a una deidad. Y en Roma eso significaba la muerte. Pero la verdadera fe no puede ser forzada. Y en los corazones de los romanos la fe ciega que Elagabalus exigía no era más que teatro. Hermoso, incluso encantador, pero nadie creía realmente. Reían con él, bailaban con él, se arrodillaban durante los rituales. Y luego susurraban a sus espaldas llamándolo el chico loco con vestido. La religión para Elagabalus ya no era un sistema de fe, se convirtió en un escenario. Y él era su dramaturgo, su actor principal, y el dios en su centro esculpido para el centro de atención. Pero hay una verdad que ni siquiera una deidad autoproclamada puede negar: cada imperio, por más paciente que sea, tiene sus límites. Y Elagabalus, cegado por sus fantasías divinas, había comenzado a cruzar las líneas que Roma nunca perdonaba, convirtiendo los ritos en desfiles teatrales, transformando al emperador en una cortesana de seda dorada
y convirtiendo un imperio disciplinado en un desfile de vanidad del ego de un solo hombre. Y esto fue solo el comienzo. Nadie podía precisar exactamente cuándo comenzaron a desmoronarse las cosas. Solo estaba claro que después de los rituales sagrados, Elagabalus comenzó a jugar un juego diferente, el juego de la carne. Al principio eran solo susurros, que el emperador frecuentaba los baños públicos no para relajarse, sino para seleccionar hombres jóvenes, que había construido una cámara secreta detrás del templo Elagabalium, donde las velas nunca se apagaban y los gemidos resonaban en la noche como oraciones retorcidas. Pero una vez que los rumores se filtraron más allá de las paredes de mármol, la verdad se hizo inevitable. Elagabalus no escondía nada. Lo exhibía. Quería ser visto. Durante los banquetes, convocaba a bailarines masculinos desnudos con cuerpos untados de aceite perfumado para que se sentaran en las rodillas de los senadores y les dieran uvas de su propia boca. Mientras los estadistas mayores se ponían rígidos en un horror silencioso, Elagabalus reía. No es el poder mismo solo otra forma de placer, pero no se trataba solo de lujuria. Elagabalus usaba la sexualidad como un arma, su propia forma de política imperial. Se casó y luego se divorció de al menos 5 mujeres en 2 años. Una de ellas era una virgen vestal sagrada, un acto tan sacrílego que estremeció a la élite romana. Y sin embargo, no se detuvo allí. Un día, Elagabalus hizo un anuncio que pasaría a la historia el primer esposo real del imperio, un auriga musculoso llamado Hierocles, no en secreto sino a la vista de toda la corte. Elagabalus lo llamó mi esposo, y se refirió públicamente a sí mismo como su esposa. Luego suplicó al Senado que reconociera oficialmente su unión como un matrimonio imperial legítimo. Los murmullos en la ciudad se convirtieron en una tormenta. No porque Elagabalus amara a hombres, Roma había tolerado tales cosas antes, sino porque convirtió su vida privada en una ley pública. No solo quería amar, exigía que Roma lo celebrara, lo ritualizara, lo obedeciera. Y luego llegó el golpe final. Elagabalus comenzó a referirse a sí mismo como la emperatriz, no emperador. Hablaba de su anhelo por tener un útero, por dar a luz hijos. Incluso suplicó a los médicos que abrieran su cuerpo para hacer posible ese sueño. La petición extraña y desgarradora quedó registrada en los anales de la historia, no porque fuera absurda, sino porque atravesó el alma romana. El sexo ya no era un asunto personal. Ahora era el centro del gobierno. Las decisiones importantes se retrasaban por festivales de amor. Los rituales estatales se convertían en actuaciones eróticas. Durante una de las ceremonias del templo soltó cientos de falos en forma de paloma, hechos de oro al cielo, burlándose incluso de los dioses a los que una vez sirvió. El público permaneció en silencio, el ejército cada vez más inquieto, pero fue el Senado, considerado durante mucho tiempo sin agallas, el que comenzó a moverse. Roma, que había soportado guerras, plagas y hambrunas, ahora temblaba bajo el gobierno de un adolescente que se consideraba la diosa del deseo. Dentro del palacio impregnado del aroma a mirra y jazmín, Elagabalus todavía reía, todavía bailaba, todavía vivía en un mundo de seda y rendición. Pero afuera, algo estaba cambiando, silenciosa pero seguramente. Una tormenta se avecinaba, y esta vez nadie cantaría con él. Nadie quería arrodillarse más. La tolerancia de Roma tenía sus límites, y Elagabalus, en toda su gloria resplandeciente, los había cruzado. Todo comenzó con telas, sedas más suaves que susurros, túnicas bordadas con hilos de oro importadas del este, un toque de col alrededor de los ojos, perlas anidadas en un cabello cuidadosamente rizado. Y luego vino la transformación no del cuerpo, sino de la identidad. Elagabalus no solo se vestía como mujer, se convirtió en ella. Al amanecer, el emperador entraba en sus aposentos privados y emergía no como el gobernante de Roma, sino como una suma sacerdotisa del dios Sol, caminando con gracia, hablando con una voz suavizada y vistiendo túnicas que brillaban como la luz del alba. No estaba burlándose de la feminidad, la reverenciaba. La vivía con una devoción que para algunos parecía un ritual sagrado, para otros como una guerra. Dentro del templo del Elagabalium, los rituales se volvían más extraños cada día. Elagabalus no solo dirigía ceremonias, las escenificaba. A veces era la novia del sol, a veces la diosa de la fertilidad,
Una semana convocó a decenas de prostitutas para que se arrodillaran a su lado declarándolas hermanas en el servicio divino. La siguiente se presentaba ante los generales romanos en pleno atuendo, susurrando que solo lo femenino podía conectar lo mortal con lo divino. Fuera de las murallas del templo la ciudad zumbaba con confusión y malestar. Un emperador con vestido murmuraban. Un hombre que reza como mujer que gobierna como cortesana. Pero Elagabalus no se dejaba intimidar. Creía que Roma necesitaba cambiar no solo sus dioses, sino su misma alma. Y así, el género se convirtió en su teatro. El poder, su escenario. Una noche ordenó a los guardias del palacio que se retiraran. Luego salió solo con maquillaje pesado y sandalias doradas caminando por los callejones de Roma como una trabajadora sexual común. Se sentaba en ventanas, ofrecía su cuerpo a extraños y regresaba antes del amanecer con las mejillas sonrojadas, los labios aún pintados, riendo como un niño que había hecho algo prohibido. ¿No lo ves?, le dijo una vez a un cortesano. El poder es una actuación, y Roma ha olvidado cómo sentir. Para él la corona imperial no era una carga de responsabilidad, sino una máscara, un accesorio en una gran obra espiritual. En público se arrodillaba ante piedras sagradas. En privado lloraba por su incapacidad de dar a luz. Suplicaba a sus médicos que lo arreglaran, que crearan un útero, que completaran lo que creía que los dioses habían comenzado. La petición era imposible, pero el anhelo era real. Para Elagabalus, el género no era una jaula sino un lienzo. Pintaba con los colores del mito, del instinto, de la emoción, y al hacerlo rompió todos los ideales romanos de masculinidad, de orden, de imperio. Pero Roma no estaba lista. Los senadores, ya indignados por sus excesos, ahora veían algo peor que el pecado, veían caos. Un emperador que no sabía qué era. Una sacerdotisa que gobernaba un imperio militar. Un niño que quería dar a luz a un dios. Los susurros se convirtieron en planes. La risa se desvaneció. Y mientras el telón subía más alto en el drama divino de Elagabalus, los cuchillos detrás de escena comenzaron a afilarse. En el teatro del poder, no todas las actuaciones son aplaudidas. Algunas terminan en silencio, otras en sangre. Mucho antes de que Elagabalus llevara la corona, otro tipo de gobernante ya había tomado su lugar detrás del trono: Julia Maesa. No comandaba ejércitos, no tenía poder senatorial. Sin embargo, desde las sombras de la política romana, orquestó uno de los golpes más audaces que el imperio había visto. Fue Maesa, no su nieto, quien encendió la chispa que prendió fuego al orden imperial de Roma. Cuando su sobrino Caracalla fue asesinado y su familia fue apartada, Julia Maesa no lloró, calculó. En el exilio en Siria, observó cómo su nieto, un niño de rostro suave con un carisma de otro mundo, encantaba a los sacerdotes del dios Sol. En sus gestos, en sus rituales, vio algo que el mundo podría seguir o temer. Cualquiera de las dos opciones le servía. Y así hizo su movimiento. Con joyas, oro y promesas susurradas, sobornó a las legiones orientales. Este niño, dijo, es el hijo de Caracalla, el heredero legítimo. Era una mentira, pero una hermosa. Los soldados juraron lealtad, se alzaron estandartes. Y en meses, el niño del templo se convirtió en César. El imperio se inclinó no ante Elagabalus, sino ante la ambición de Julia Maesa. Pero no estaba sola. A su lado estaba Julia Soaemias, la madre del emperador. A diferencia de la fría precisión de Maesa, Soaemias gobernaba con devoción. Para ella, Elagabalus no era solo un peón, era una profecía. Los dos, madre e hijo, caminaban de la mano a través del escándalo y la santidad. Ella ayudaba a liderar sus rituales vestida con túnicas doradas como él y susurraba bendiciones mientras el Senado maldecía. Se convirtieron en llamas gemelas de un imperio divino, él, el dios renacido, ella la madre de lo divino. Juntas, Maesa y Soaemias formaron una trinidad profana de poder matriarcal, abuela, madre e hijo convertido en dios. Roma nunca había visto nada igual. En un mundo gobernado por hombres, estas mujeres no pedían poder, lo tomaban. Pero detrás del incienso y la ceremonia, algo más fermentaba: paranoia. A medida que Elagabalus se hundía más en el caos, banquetes, orgías y blasfemias, Julia Maesa comenzó a dudar. Había creado un emperador de espectáculo, pero ¿podría mantener un imperio? Los soldados susurraban. El Senado conspiraba. El pueblo se burlaba.
y así Maesa hizo lo que cualquier estratega implacable haría. Dirigió su mirada hacia otro niño, Alejandro Severo, el joven primo de Elagabalus, silencioso, disciplinado, adorado por la guardia pretoriana. Todo lo que Elagabalus no era. Un segundo plan echó raíces. La misma mujer que una vez coronó a su nieto, ahora conspiraba para reemplazarlo. La devoción de una madre se encontró con la lógica fría de una abuela, y en los silenciosos pasillos del palacio, el futuro del imperio cambió una vez más, un susurro a la vez. Al final, Elagabalus no fue derrocado por enemigos ni rebeldes. Fue deshecho por la familia, por las mismas mujeres que lo habían criado, lo habían amado, y luego decidieron que Roma merecía algo mejor. El poder en Roma nunca venía de los dioses, venía de las mujeres que sabían cómo manejarlos. Comenzó con el silencio, el tipo de silencio que pesa más que las palabras. Cuando Elagabalus entró por primera vez en la Cámara del Senado, no como un estudiante de gobierno, sino como un niño Dios, envuelto en seda, los senadores se levantaron. Pero no por respeto, por miedo. No hablaba de leyes, hablaba de luz, de dioses solares, de piedras sagradas. No proponía reformas. Les pedía a los senadores que bailaran, sí bailaran, ante el altar de una deidad extranjera que solo él consideraba divina. En una ciudad donde las togas alguna vez simbolizaron la razón y la retórica, los hombres ahora se inclinaban ante un niño con delineador de ojos. Hubiera sido risible si no hubiera sido tan real. El Senado de Roma, esa antigua institución construida con la sangre y las mentes de siglos, se había convertido en una audiencia para el teatro privado de Elagabalus. Sus decretos eran ignorados, sus voces ahogadas bajo flautas y tambores de festivales sirios importados. Alguna vez la Cámara debatía el destino de las naciones. Ahora debatía si el amante del emperador debería ser titulado consorte imperial o sumo sacerdote del placer. Pero empeoró. Un día los senadores recibieron un paquete sellado. Lo abrieron esperando órdenes imperiales. En cambio encontraron estiércol, literalmente, estiércol cuidadosamente empaquetado, enviado como respuesta a una de sus peticiones. ¿Una broma? ¿Una advertencia? ¿O simplemente desprecio hecho manifiesto? Y aún así permanecieron. Algunos escribieron cartas suplicando por la tradición. Otros rezaban para que esta locura pasara como una fiebre. Pero a Elagabalus no le interesaba la tradición ni la curación. Le interesaba la actuación. En sus festines, los senadores eran sentados al azar con mendigos y actores. En las ceremonias, se les obligaba a usar túnicas de mujer, besar piedras sagradas y cantar en una lengua extranjera. Y si alguien se atrevía a negarse, era despedido, avergonzado, reemplazado. El poder, dejó claro, no pertenecía a las leyes de Roma, sino a sus caprichos. Detrás de cada acto no solo había crueldad, sino estrategia. Para Elagabalus, burlarse del Senado era una forma de cortar al imperio de su pasado. Si el Senado era un escenario, él reescribiría el guión. Él no Cicerón, él no Augusto. El pasado era cenizas, el presente su patio de juegos. Pero la burla tiene un precio. A medida que la dignidad de Roma se desmoronaba, su furia crecía. Los susurros pasaban por los corredores del poder. Las familias antiguas, alguna vez orgullosas, ahora conspiraban en las esquinas. La guardia pretoriana también comenzó a murmurar. La risa que alguna vez llenó su corte comenzó a sonar como una cuenta regresiva. Elagabalus creía que al encadenar al Senado en absurdos estaba forjando una nueva Roma. Pero lo que forjó en cambio fue una rebelión silenciosa, latente, esperando el momento en que el bufón sangraría como un rey. Y cuando ese momento llegó, ningún senador lloró, porque para entonces ya no eran hombres de honor. Eran sobrevivientes de una broma que había ido demasiado lejos. La fe era su armadura, o eso creía. Elagabalus no gobernaba con la espada, sino con el sol, no con decretos, sino con rituales. Para él Roma no era una ciudad de mármol y sangre, sino un templo, un lienzo para su actuación divina. Al amanecer se paraba ante la piedra negra sagrada con los brazos alzados al cielo, las túnicas brillando como fuego. No rezaba como los demás. Actuaba como si cada cántico, cada ofrenda de incienso fuera un ensayo para la inmortalidad. No era el emperador de Roma, era su Dios. Pero los dioses también pueden ser temidos. Detrás de las cortinas del templo y los altares dorados, el imperio temblaba. El pueblo de Roma ya no sabía en qué creer. El pan escaseaba,
las bonificaciones militares sin pagar. Las calles, alguna vez llenas de desfiles triunfales, ahora resonaban con himnos extranjeros y rumores de locura en el palacio. Y en cada oración susurrada, el Agabalus ya no era la bendición, sino la maldición. Los soldados fueron los primeros en perder la fe. Alguna vez protectores del niño rey, ahora miraban sus rituales con los ojos entrecerrados. No había victorias bajo su reinado, solo festines. No había conquistas, solo amantes. No había disciplina, solo caos. Sus juramentos habían sido hechos a Roma, no a un dios solar de los desiertos de Siria. El miedo, alguna vez su arma, comenzó a volverse hacia adentro. El Agabalus sabía que algo estaba cambiando. Apretó su círculo. Vigilaba las sombras. Sospechaba de su primo, el joven y silencioso Alejandro Severo, de ser el símbolo que sus enemigos necesitaban. Y tenía razón. Lo que no vio venir fue quién lo traicionaría. Julia Maesa, la abuela que había colocado la corona en su cabeza, fue también quien planeó quitársela. Había visto al imperio deslizarse por sus dedos perfumados y sabía que Roma no sobreviviría otro año de teatro divino. Su solución fue brutal, elegante, romana: reemplazar al dios con un espejo. Un niño que parecía orden, que hablaba como la tradición, que sonreía como la esperanza. Los dioses habían hablado, pero esta vez hablaron con dagas. En una fría mañana de marzo de 222, la guardia pretoriana atacó, sin gran rebelión, sin una última resistencia dramática, solo un pasillo empapado en traición. El Agabalus fue capturado, su madre también, sin ceremonia, sin juicio, solo silencio, y luego gritos. El dios sangró. Arrastrado por las calles como un criminal, el niño, alguna vez divino, fue despojado de sus títulos, sus túnicas y su mitología. Su cuerpo, mutilado y escupido, fue arrojado al Tíber como basura. Sin tumba, sin oración, sin memoria. Pero no puedes ahogar una historia. El reinado de El Agabalus terminó en desgracia, pero su leyenda sobrevivió, mitad en horror, mitad en admiración. ¿Era un loco? ¿Un profeta? ¿Una advertencia? ¿O simplemente un niño que confundió la devoción con el destino? Sea cual sea la respuesta, una verdad permanece. Cuando la fe se convierte en teatro y el miedo en combustible, incluso los dioses deben caer. El viento hacía sonar los postigos del palacio imperial, empujando arena del desierto contra el mármol importado de Grecia. En algún lugar del laberinto de corredores, un niño de 12 años recitaba a Virgilio bajo una lámpara de aceite. Su nombre era Alejandro Severo, aunque en ese momento, mientras los tutores lo instruían en retórica, era simplemente Bassianus, un primo tranquilo al que nadie en Roma se había molestado en temer. Sin embargo, Julia Maesa lo observaba como un escultor estudia una piedra sin tallar. Veía en esa postura tímida lo que Roma suplicaba: disciplina, modestia, un rostro que parecía más al ayer que al mañana. Alejandro sería el antídoto para las noches perfumadas y las túnicas doradas. Sería el orden con la sonrisa de un niño. Y así, la abuela, que una vez coronó a un dios solar viviente, comenzó a tejer en secreto una nueva constelación. Empezó con rumores, chismes sutiles, casi tiernos, que flotaban por los cuarteles. El primo es estudioso, reza como lo hacían nuestros padres, da propinas a los soldados cuando nadie lo ve. Cada susurro desgastaba la divinidad del emperador. Luego vino el espectáculo de la adopción. El Agabalus, presionado por Maesa, persuadido por los capitanes pretorianos, aceptó nombrar a Alejandro heredero. En un arranque repentino de generosidad, presentó al niño al Senado. La cámara estalló en aplausos fabricados. Los senadores se inclinaron agradecidos por un sucesor que hablaba latín sin acento de incienso. Para Roma se sintió como un amanecer después de una larga noche febril. Para el Agabalus se sintió como hielo deslizándose bajo su piel. En semanas, su paranoia floreció. Ordenó guardias fuera del estudio de Alejandro, pero solo informaban de oraciones silenciosas y pergaminos esparcidos como hojas caídas. Aún así, el miedo crecía. En privado, el Agabalus murmuraba que la calma sonrisa del niño era realmente un cuchillo. Retuvo asignaciones, canceló audiencias, se rodeó de bailarines y aduladores, personas demasiado deslumbradas para traicionarlo. Pero la traición ya había encontrado otro escenario. Una noche húmeda, el tutor de Alejandro descubrió veneno en una jarra de vino aguado destinada al niño.
No se hicieron arrestos. Los culpables desaparecieron en los corredores iluminados por antorchas. La guardia pretoriana tomó nota. Duplicaron la vigilancia de Alejandro, y al hacerlo redujeron a la mitad su lealtad a Elagabalus. El emperador respondió con el único lenguaje en el que confiaba el espectáculo. En una ceremonia en el templo, colocó a Alejandro junto a la piedra negra del sol, obligó al niño a arrodillarse, mientras él se alzaba sobre él en seda bordada. Sin embargo, la mirada de la multitud se desviaba no hacia el Dios que hablaba, sino hacia el niño que escuchaba gentil y quieto. Incluso la humillación no podía apagar esa luz tranquila, solo revelaba las grietas en la propia de Elagabalus. Por la noche, Julia Soaemias suplicaba a su hijo: confía en la familia, confía en tu sangre. Pero la sangre ya había elegido bando. Y Maesa, observando todo, mantuvo su silencio, un silencio más afilado que cualquier espada. Cuando llegó el movimiento final, se desplegó como un reloj. La guardia pretoriana marchó al palacio no como protectores, sino como jueces. Ofrecieron un trato: hazte a un lado y vive o resiste, y cae. Elagabalus, sintiendo la marea que él mismo había agitado, se aferró al altar y suplicó al sol que cegara a sus enemigos. El amanecer respondió con vacío. Alejandro Severo fue proclamado emperador en el mismo patio donde alguna vez llovieron pétalos de rosa sobre bailarines semidesnudos. Las multitudes que se reunieron no gritaron ni lloraron. Exhalaron largas, aliviadas, exhaustas. Julia Maesa estaba detrás de su nuevo protegido, con las manos descansando suavemente sobre sus hombros, como si siempre hubiera querido terminar aquí. Algunos dicen que la lealtad murió esa mañana. Otros dicen que renació. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa: Roma no odiaba a los dioses ni a los monstruos. Roma odiaba la inestabilidad. Y cuando un niño en lana simple podía prometer calma, incluso los ángeles perfumados con mirra eran prescindibles. Así la última traición se selló no con veneno ni acero, sino con documentos de adopción y el cálculo silencioso de una abuela. El dios solar cayó, el estudiante ascendió, y el imperio, por el momento, exhaló en la frágil paz entre dos latidos. Antes del amanecer del 11 de marzo de 222, el aire invernal de Roma sabía a hierro. Dentro del palacio imperial, los corredores estaban en silencio, sin tambores, sin flautistas, solo el suave eco de sandalias sobre mármol, mientras un escuadrón de pretorianos avanzaba. No llevaban antorchas. Ya conocían el camino. Elagabalus, apenas con 18 años, compartía una pequeña cámara con su madre esa noche. El perfume persistía en las almohadas. Retazos de tela dorada yacían sobre una silla esperando la próxima actuación. Cuando la primera puerta se cerró de golpe, el emperador se incorporó de un salto. En algún lugar del pasillo, un soldado gritó una orden y el acero chocó contra el acero. Julia Soaemias agarró la muñeca de su hijo. «Mantén la calma», susurró, aunque su propia voz temblaba. Intentaron huir por una escalera de servicio, pero otro destacamento bloqueó la salida. Acorralados, se escondieron detrás de una pesada cortina junto a las letrinas, el aroma del incienso chocando con el hedor de las cloacas, la divinidad asfixiándose en la inmundicia. La cortina fue arrancada, sin juicio, sin proclamación, solo cuchillas destellando 1 o 2 veces, hasta que el mármol blanco quedó salpicado de rojo. Tomó minutos, pero se sintió como una ceremonia, una inversión oscura de cada ritual iluminado por el sol que alguna vez habían escenificado. Cuando terminó, un oficial limpió su espada en un pliegue de seda púrpura y ordenó desnudar los cuerpos. El dios estaba desnudo ahora. Arrastraron a madre e hijo por las puertas del palacio, sus pies golpeando contra los escalones de piedra que alguna vez estuvieron cubiertos de pétalos de rosa. Los sirvientes apartaron la mirada. Algunos se santiguaron con dedos temblorosos. Afuera, la luz del amanecer reveló el campamento pretoriano ya zumbando. Para probar el hecho, los guardias levantaron la cabeza cortada de Elagabalus y gritaron: «Roma está libre». Pero Roma exigía más que la muerte. Exigía humillación. Los cadáveres fueron llevados al foro, pateados, escupidos, luego atados a un carro como desechos. Los ciudadanos que se levantaban tarde espiaban desde las puertas, presenciando al dios caído traqueteando por los adoquines. Los niños señalaban. Los perros ladraban. Algunos reían una risa nerviosa quebradiza que sonaba a alivio. En la orilla del Tíber,
donde los mendigos se acurrucaban para calentarse los guardias, completaron la purga. Ataron piedras a los tobillos del que fuera emperador, y su madre murmuraron una maldición, y arrojaron los cuerpos al agua marrón. El río los tragó sin un chapoteo, como si estuviera ansioso por borrar la pesadilla. Sin embargo, la erradicación apenas había comenzado. Esa tarde el Senado se reunió en una rara unanimidad. Pronunciaron la damnatio memoriae, la maldición de la memoria. Todas las estatuas de Elagabalus debían ser fundidas, su nombre borrado de las inscripciones, sus monedas retiradas y reacuñadas con el rostro del nuevo niño emperador Alejandro Severo. Los albañiles martillaron hasta que los rostros de mármol se rompieron. Los artistas cubrieron frescos. Incluso los platos dorados usados en sus infames banquetes fueron refundidos en candelabros comunes, como si el metal opaco pudiera apagar el recuerdo. El propio Elagabalium fue despojado. La piedra negra sagrada, alguna vez transportada a través de desiertos y sostenida sobre los hombros de senadores, fue retirada en silencio y escondida en un almacén fuera de la ciudad. En su lugar se levantó un nuevo altar a Júpiter, el viejo padre de Roma, haciendo un regreso triunfal. El incienso de mirra siria fue reemplazado por el familiar aroma del laurel romano. Cada rastro del joven dios solar debía desvanecerse como humo. Pero la memoria es obstinada. Puedes martillar un nombre en la piedra y aún así escucharlo susurrado en callejones, donde las antorchas se apagan. Puedes ahogar un cuerpo y las leyendas flotan. Y así, en las tabernas después de medianoche, los soldados aún contaban historias del emperador sacerdote que usaba pendientes y exigía ser esposa y diosa al mismo tiempo. Las madres advertían a los niños rebeldes que el chico sol loco robaría sus sueños. Los filósofos debatían si su caída probaba la ira de Júpiter o la fragilidad de la ilusión humana. Elagabalus había buscado la eternidad a través del espectáculo, creyendo que la devoción podía doblar la realidad. Lo que encontró, en cambio, fue el río, la página en blanco fría, donde Roma reescribe lo que no puede soportar enfrentar. Pero bajo la piel de mármol de la ciudad, su pulso seguía latiendo débil pero irreprimible, recordando a cada gobernante después de él que el esplendor nunca es más fuerte que la paciencia de la multitud. Al final logró un tipo diferente de inmortalidad, no como un dios adorado, sino como una sombra de advertencia, acechando al mismo imperio que intentó olvidarlo. Han pasado siglos desde que la piedra negra fue sacada de Roma, y el Tíber tragó el cuerpo de su dios adolescente. Pero la pregunta aún persiste como incienso en un templo abandonado. ¿Quién fue Elagabalus? Para los cronistas antiguos, Dio Herodián, el pluma anónima detrás de la historia augusta, fue un libertino, un blasfemo, el niño que convirtió el palacio imperial en un burdel y cubrió al imperio con sedas que nunca pidió usar. Escribieron sobre asfixias con pétalos de rosa, océanos de perfume y banquetes tan obscenos que la decadencia moral parecía gotear de las propias paredes. Pero lee con cuidado y la tinta se emborrona. Dio Cassius sirvió al Senado que Elagabalus se burló. Herodián anhelaba la estabilidad que el niño se negó a dar. Su hostilidad era personal, política y tal vez exagerada. Después de todo, el escándalo es un escudo potente. Si puedes pintar a un gobernante como loco, nunca tienes que preguntar si su caída sirvió a tus propias ambiciones. Los eruditos modernos examinan los escombros con herramientas diferentes. Los numismáticos notan que las monedas del emperador, aunque raras, no muestran susurros de caos, solo títulos estándar y un perfil juvenil tranquilo. Los arqueólogos nos recuerdan que importar dioses extranjeros apenas era escandaloso en la Roma cosmopolita. Los psicólogos se preguntan si la fluidez de género de Elagabalus, impactante entonces resonante, ahora fue una búsqueda sincera de identidad en una era que no otorgaba ninguna. Entonces, ¿es un monstruo deleitándose en la crueldad o un mártir de la autenticidad aplastado por un imperio aterrorizado por cualquier cosa que no pudiera etiquetar? La respuesta tal vez es ambas, o ninguna. La historia rara vez nos entrega veredictos claros. Mira las ruinas del Elagabalium, el altar de Júpiter, ahora se alza donde alguna vez ardía la adoración al sol. Sin embargo, bajo esas piedras, los arqueólogos aún encuentran fragmentos de mosaicos sirios, pequeñas teselas brillantes que ningún cincel pudo borrar por completo. Elagabalus es así. Quita el chisme y quedan algunos fragmentos vívidos,
un niño sacerdote forzado al escenario más grande del mundo, un gobernante que intentó fusionar carne, fe y poder, un alma tan hambrienta de trascendencia que confundió su propio latido con el pulso de la divinidad. Y Roma hizo lo que hacen los imperios. Enterró el cuerpo, prohibió el nombre, reescribió la historia y luego tomó prestados pedazos de ella de todos modos. Un siglo después, el emperador Aureliano elevaría a otro dios solar oriental, Sol Invictus, y ningún senado se atrevió a protestar. Para cuando Constantino colocó una cruz radiante sobre el imperio, la línea entre herejía y ortodoxia se había desdibujado más allá del reconocimiento. El camino hacia el futuro cristiano de Roma, irónicamente, pasó por el altar olvidado de una autoproclamada diosa adolescente. Párate en esa colina hoy, y no sentirás ni incienso ni himnos, solo el silencio de una memoria no resuelta. Tal vez ese es el verdadero legado de Elagabalus, un espejo sostenido ante cada era, reflejando sus ansiedades sobre género, fe y el nervio crudo de la diferencia. Una advertencia de que el poder sin restricciones puede corroer, sí, pero también un susurro de que la conformidad puede matar las llamas más brillantes antes de que ardan por completo. Entonces, monstruo o mártir, tú decides. Pero antes de elegir, pregúntate si un joven de 15 años se alzara hoy reclamando una vocación divina que rompiera todas las reglas que conocemos, ¿lo condenaríamos tan rápido como lo hizo Roma? ¿O nos detendríamos lo suficiente para preguntarnos qué verdad podría esconderse bajo el escándalo? La historia nunca es solo sobre el pasado. Es la conversación que seguimos teniendo con nosotros mismos. Si esta historia te conmovió, comparte el momento que más te impactó. Y quédate con nosotros, porque las sombras del imperio son largas, y justo más allá de ellas, espera otra historia de poder, fe y el frágil corazón humano.